Máquinas térmicas y segundo principio de la termodinámica. Discutiremos algunas cuestiones generales sobre las máquinas térmicas e introduciremos el segundo principio de la termodinámica. Algunas aplicaciones históricas importantes de las máquinas térmicas fueron las locomotoras a vapor, los barcos a vapor, incluso mucha maquinaria agrícola funcionaba también según los principios de las máquinas térmicas. Dentro del concepto general de máquina térmica, hoy en día incluimos máquinas como las frigoríficas y también los acondicionadores de aire. El funcionamiento de las máquinas térmicas se basa en un sistema termodinámico que realiza una transformación cerrada o ciclo. Nosotros nos vamos a concentrar en un tipo particular de máquinas térmicas en los cuales el sistema que realiza el ciclo es cerrado, es decir, se trata siempre de la misma cantidad de sustancia, siempre de la misma muestra de sustancia. Supondremos por ahora que el ciclo es reversible. Por lo tanto, podrá ser representado en un diagrama como el presión-volumen mediante una curva continua cerrada. Siempre pensando en un diagrama presión-volumen, si el estado del sistema evoluciona como vemos en la animación, diremos que se trata de un ciclo horario. Si evoluciona en el sentido opuesto, diremos que se trata de un ciclo antihorario. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre un ciclo horario y un ciclo antihorario. Un ciclo termodinámico puede ser un ciclo térmico propiamente dicho, también llamado ciclo motor. O por el contrario, puede ser un ciclo frigorífico. Veremos que los ciclos térmicos propiamente dichos se corresponden con los sentidos de evolución horarios o ciclos horarios, en cambio que los ciclos frigoríficos corresponden a ciclos antihorarios. El ciclo térmico o ciclo motor es el principio de funcionamiento de la máquina térmica propiamente dicha, que es, por ejemplo, una locomotora a vapor. En este tipo de máquinas, el objetivo es tomar calor de una fuente y que la máquina nos entregue una cierta cantidad de trabajo mecánico. En cambio, los ciclos frigoríficos son el principio de funcionamiento de las máquinas frigoríficas y de las bombas de calor. Una máquina frigorífica es aquella a la cual le entregamos una cierta cantidad de energía en forma de trabajo y la máquina nos permite generar un flujo de calor desde las fuentes más frías a las regiones más calientes, es decir, provocar un flujo de calor en el sentido inverso al natural. En una bomba de calor se hace exactamente lo mismo, se le entrega energía en forma de trabajo y la bomba de calor nos permite obtener un flujo de calor desde las regiones más frías a las más calientes. La diferencia entre la máquina frigorífica y la bomba de calor es la aplicación que le queremos dar a la máquina, es decir, cuál es el objetivo por el cual hacemos funcionar esa máquina. El esquema básico para representar una máquina térmica consta de una circunferencia o círculo que representa a la sustancia termodinámica o sistema termodinámico que opera cíclicamente.
Después consta de una representación de una fuente de temperatura alta y de otra fuente de temperatura baja. Lo de temperatura alta y baja son conceptos relativos. Lo único que significa es que la temperatura de la fuente alta es mayor a la temperatura de la fuente baja. Al realizarse el ciclo, el sistema toma de la fuente a alta temperatura una cierta cantidad de calor y nos provee de una cierta cantidad de trabajo. Parte del calor que provino o que absorbió de la fuente a alta temperatura no lo obtengo como trabajo, sino que se disipa a la fuente a baja temperatura. En general, los calores y los trabajos se computan por cada ciclo de operación de la máquina. Al cabo de un ciclo, la sustancia no cambió su energía interna. Por lo tanto, al cabo de un ciclo, toda la energía que absorbió, ya sea como calor o como trabajo, se tuvo que haber también disipado como calor o trabajo. Para independizarnos de los signos, de los calores y de los trabajos, podemos escribir en este caso que el valor absoluto del calor que se absorbe de la fuente a alta temperatura tiene que ser igual al valor absoluto del trabajo obtenido más el valor absoluto del calor cedido a la fuente fría o de baja temperatura. Para este tipo de máquinas, cuyo objetivo es el trabajo mecánico que uno obtiene, se puede definir un factor de calidad que solemos o se suele llamar rendimiento. Es una relación entre el beneficio que se obtiene y el costo. En este caso, el costo es el calor que se absorbe de la fuente caliente y el beneficio es el trabajo que entrega la máquina. Nos gustaría que todo el calor que la máquina absorbe de la fuente caliente, nos gustaría obtenerlo como trabajo. Eso lamentablemente no sucede, siempre una parte se disipa a la fuente fría, por lo que siempre el rendimiento va a ser menor a el 100%, es decir, es menor a la unidad. El principio cero de la termodinámica, que establece la igualdad de temperaturas, y el primer principio, que es la conservación de energía, no alcanzan para explicar todas las propiedades de los sistemas termodinámicos y sus transformaciones. Es necesario otro principio más, que llamamos el segundo principio de la termodinámica, que por razones históricas ha tenido distintos enunciados, de los cuales vamos a ver dos en este momento. Uno de los enunciados del segundo principio, conocido como enunciado de Kelvin-Planck, dice que es imposible construir una máquina que operando cíclicamente produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Es decir, el enunciado de Kelvin-Planck justamente nos está prohibiendo la existencia de una máquina térmica cuyo rendimiento sea igual a 1 o al 100%. Siempre una parte del calor que tomemos de la fuente caliente no lo vamos a obtener como trabajo, sino que se va a disipar a una fuente fría. Por lo tanto, el trabajo que obtengamos lo podemos escribir, o su valor absoluto, como el valor absoluto del calor absorbido de la fuente caliente menos el valor absoluto del calor disipado a la fuente fría. Con lo cual, de manera alternativa, podemos expresar el rendimiento como 1 menos la relación entre los valores absolutos del calor disipado a la fuente fría y el calor
absorbido de la fuente caliente. Y eso siempre va a ser menor a la unidad. El esquema para una máquina frigorífica y para una bomba de calor es el mismo. Seguimos teniendo un círculo central que representa la sustancia o sistema que realiza el ciclo y las dos fuentes, la de alta temperatura y la de baja temperatura. Pero ahora los sentidos de los trabajos y de los flujos de calor es el contrario al caso anterior. La máquina recibe energía en forma de trabajo y de esa manera se logra que haya un flujo de calor desde la fuente fría a la fuente caliente. Es decir, la máquina absorbe una cantidad de calor Q sub E de la fuente fría y disipa hacia la fuente caliente una cantidad de calor Q sub S. El ejemplo típico de una máquina frigorífica o refrigerador es, la heladera, ¿sí? La fuente fría es el gabinete o el interior del gabinete que uno quiere refrigerar. La sustancia que realiza el ciclo es el gas que se utiliza en el sistema y la fuente caliente, en este caso, es el ambiente. La heladera disipa el calor que toma del gabinete más el calor equivalente al trabajo que se le entregó para que funcione, lo disipa al ambiente. El ejemplo típico de bomba de calor es un aire acondicionado dual cuando lo usamos para calefaccionar la habitación. Se le entrega energía en forma de trabajo o se le entrega energía en general en forma de energía eléctrica que se convierte después en un trabajo mecánico y actuando como bomba de calor, el sistema o la sustancia que realiza el ciclo toma calor de la fuente fría, que en este caso sería el exterior de la habitación a calefaccionar, y vuelca calor a la fuente caliente, que es el recinto que uno quiere calefaccionar. Ya sea que se trate de un refrigerador o de una bomba de calor, en cada ciclo el valor absoluto del calor que se disipa a la fuente caliente es igual al valor absoluto del trabajo entregado a la máquina más el valor absoluto del calor que la máquina tomó de la fuente fría. Para ambas máquinas se puede definir un factor de calidad que se suele llamar eficiencia. Siempre es igual a una relación entre el beneficio que uno obtiene y el costo de operación de la máquina. En el caso de la máquina frigorífica, el beneficio que uno quiere es el calor que se extrae de la fuente fría, es decir, del ambiente que uno quiere refrigerar. Y el costo es el trabajo que hay que entregarle a la máquina para que funcione. En el caso de la máquina frigorífica, la eficiencia va a ser un parámetro siempre positivo y que podría llegar hasta crecer hasta infinito, digamos, en tanto y en cuanto uno logre hacer funcionar la máquina con menor cantidad de trabajo. En la medida que uno reduzca el trabajo necesario para el funcionamiento, uno aumentará la eficiencia. En cambio, para la bomba de calor, el beneficio es el calor que uno disipa al ambiente que uno quiere calefaccionar. Y el costo es siempre el trabajo que se le entrega a la máquina para que funcione. Suponiendo que siempre al menos el trabajo que uno entregó para hacer funcionar la máquina se va a terminar disipando al ambiente que uno quiere calefaccionar,
En este caso la eficiencia va a ser un parámetro que va a ser mayor o igual a la unidad y podrá crecer indefinidamente en tanto y en cuanto uno logre disminuir el trabajo necesario para hacer funcionar la máquina. Nos gustaría en ambos casos que las máquinas tuvieran una eficiencia infinita. Eso sería cuando no es necesario entregar trabajo para que la máquina funcione. Pero obviamente eso no va a ser posible. El segundo principio de la termodinámica se puede enunciar según el enunciado de Clausius. Es imposible construir una máquina que operando cíclicamente produzca como único efecto la extracción de calor de un foco para entregarlo a otro foco de mayor temperatura. Este enunciado nos está prohibiendo la existencia de una máquina frigorífica o de una bomba de calor de eficiencia infinita. Es decir, sin realizar trabajo no se puede lograr que el calor fluya desde las fuentes más frías hacia las más calientes, es decir, en contra del sentido espontáneo natural en que se produce el flujo de calor. Analizaremos finalmente la relación entre el sentido de evolución del estado del sistema a lo largo del ciclo y el hecho de que el ciclo sea motor o frigorífico. En todo ciclo siempre al menos habrá una etapa de expansión y otra de compresión. Supongamos el ciclo que se observa en la imagen y supongamos que ese ciclo evoluciona de manera horaria. Por lo tanto, la expansión corresponde al tramo marcado en rojo y la compresión al tramo marcado en azul. Al expandirse, el sistema realiza sobre el entorno un trabajo positivo que está dado por el área bajo la curva. Al comprimirse, el sistema recibe del entorno un trabajo que ahora es en valor absoluto igual al área bajo la curva de compresión. En este caso, ese trabajo es de menor valor absoluto que el trabajo de expansión. El trabajo neto es la suma de los trabajos de expansión más los de compresión. Si el ciclo es horario, el valor absoluto de los trabajos de expansión es mayor que el valor absoluto de los trabajos de compresión. Por lo tanto, el trabajo neto es positivo. Quiere decir que el efecto neto de un ciclo horario es realizar o entregar trabajo al entorno. Por lo tanto, corresponde a un ciclo térmico o ciclo motor. Obsérvese que ese trabajo neto en valor absoluto queda representado en un diagrama presión-volumen por el área delimitada por el ciclo. Si el ciclo es antihorario, se invierten los sentidos, los signos de los calores y de los trabajos. Por lo tanto, si el ciclo es antihorario, el trabajo neto, que estará representada por la misma área, o su valor absoluto estará representado por la misma área, el trabajo neto será negativo en un ciclo antihorario, lo que significa que en ese ciclo el sistema está tomando trabajo del ambiente.